Lince TV, política y noticias. Al PSOE le ha salido un poco mal lo de promocionar a esa muleta que es Sumar, porque resulta que Yolanda Díaz está quitándole votos al PSOE, y estaban jugando un juego muy divertido los del PSOE con Podemos, que era la de poli bueno, poli malo. El PSOE sería esa opción más votable, más moderada, mientras que Irene Montero asume ser el saco de boxeo de Pedro Sánchez y comerse todos los golpes, porque no lo podemos obviar, casi todas las críticas van dirigidas a Irene Montero y eso de alguna forma contribuye a opacar o invisibilizar todos los errores del PSOE. Ahora, como están viendo que las encuestas dan que va a haber trasvase de votos de PSOE a Sumar, le ha tocado a Sánchez elevar un poco el tono, aunque lo cierto es que el PSOE de moderado no tiene absolutamente nada, y pensar eso es caer en un error. Y vamos a hablar justamente de la ley de vivienda y vais a ver por qué no hay que blanquear al PSOE ni considerarlo moderado. El PSOE no necesita a Podemos para ser radical, pero primero vamos a verle defender una ley de vivienda que es de Yone Belarra con Esquerra y Bildu, aunque con el apoyo del PSOE, como si fuese una ley suya. Sí, Sánchez defendiendo la ley de vivienda que va a proteger a los ocupas, como veremos a continuación. Vayamos al desempeño de este gobierno. Hemos aprobado 200 leyes, 3 presupuestos generales del Estado. Somos el país de la Unión Europea que estamos gestionando más y mejor los fondos europeos. Esto es mentira, directamente es mentira. De hecho, ha tenido que dimitir el marido de Nadia Calviño porque Hacienda le había perdonado sus deudas que hacían que su empresa no pudiese dar los fondos, recibió subvenciones del Estado y para colmo no tiene ningún sentido que unos fondos que capta Nadia Calviño los entregue a las empresas su marido. Pero bueno, Sánchez en su línea de mentir. Sí, señorías, es así, ahí están los datos, son datos objetivos. Esta semana vamos a aprobar la primera ley de vivienda de la historia de la democracia y ustedes han dicho que van a votar que no e incluso que van a recorrerla ante el Tribunal Constitucional. Y yo le pregunto, señoría, ¿a usted qué le molesta? Yo te voy a decir, Sánchez, qué nos molesta de tu ley de vivienda. Entre otras cosas, que un gran tenedor va a ser alguien con solo 5 propiedades, pero también que se blinda a los ocupas. Primero que nada, esta ley, y aquí se demuestra que el PSOE es un partido igual de radical que Sumar o que Podemos, es una copia de un boceto de ley que tenía preparado Zapatero. El nuevo plan de vivienda de Sánchez es una copia de otro de Zapatero de hace 18 años. El anuncio de construir 20.000 viviendas públicas en terrenos del Ministerio de Defensa es un calco del plan esbozado por el PSOE en 2005. Eso, además, es que es una chapuza. Si España tenía un problema con la situación habitacional, ¿por qué ha esperado a estar en campaña para anunciar que van a sacar esas viviendas? Que además es inviable construirlas porque no da tiempo, entre otras cosas. ¿Por qué has esperado manteniendo un problema en España a que fuera la época de ir a votar? A lo mejor es porque los españoles no te importan demasiado, pero sí mantener tu falcón y mantener tu asiento en el Congreso de los Diputados. Lo que hay que decirle a Sánchez es que la razón por la cual hay un problema con la vivienda es porque se demandan muchos metros cuadrados de suelo para construir, porque hay muchísima burocracia, muchísimas leyes urbanísticas que impiden que podamos construir en altura y además porque no se ha liberalizado todo el suelo que es urbanizable. Por no mencionar que este gobierno apenas ha hecho oferta de vivienda pública, mientras que otros han hecho más, aunque ahí sí que puede caber la duda de si está bien que se distorsione el mercado de la vivienda inyectando vivienda pública. Pero es que además Sánchez ha amenazado a las comunidades autónomas que se nieguen a aplicar la ley de vivienda. Tiene que cumplirse en todos y cada uno de los territorios. Tiene que cumplirse en todos y cada uno de los territorios. El PSOE está muy a favor de dar competencias a sus socios separatistas, pero sin embargo aquí parece que quiere aplicar el 155 a Madrid si se niegan a aplicar su ley de vivienda, una ley de vivienda que no es para nada buena, como vamos a ver. Para empezar, tenemos una nota de libre mercado que ya nos hace ver que esto va a ser un problema para los propietarios de cara a litigar con los ocupas. Esta es la enmienda en favor de los ocupas que Sánchez niega y dificulta aún más su expulsión. El propietario será quien tenga que acreditar los puntos reclamados por la norma para garantizar que no se perjudica a una persona vulnerable. Es decir, que con muchísima burocracia vas a tener que estar más tiempo litigando sin poder obtener las rentas de tu propiedad, de tu vivienda, y además vas a correr tú con los gastos de procuradores, abogados, notarios, para poder recuperar tu propia vivienda. Y veremos luego qué entienden por persona vulnerable en una nota de OK Diario, que no es lo que os estáis imaginando para nada. El gobierno asegura que la polémica enmienda introducida en su ley de vivienda no protege a los ocupas.
El texto real de la enmienda, dirigido a modificar las reclamaciones que se tramitan en base a la ley de enjuiciamiento criminal, deja muy claras todas las nuevas exigencias a los propietarios, tanto los grandes como los pequeños. La ley de vivienda sí dificulta la expulsión de ocupas y de los denominados inquiocupas, que son las personas que dejan de pagar el alquiler. Si el proyecto inicial ya era protector de los ocupas y morosos, ahora se blinda con una enmienda que avanza más en esa dirección, propuesta por Bildu, Esquerra y Podemos, y es que el demandante y no el usurpador de la vivienda será quien tenga que acreditar todo y demostrar todos y cada uno de los puntos reclamados. La enmienda en cuestión modifica la disposición final quinta y se añade una nueva disposición final. Su texto propone, cuando la notificación de la resolución contenga fijación de fecha para el lanzamiento de quienes ocupan una vivienda, se dará traslado a las administraciones públicas competentes en materia de vivienda, asistencia social, evaluación e información de situaciones de necesidad social y atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social por si procediera su actuación. Y para comprobar esta situación de vulnerabilidad, ¿qué tienen que hacer? No la administración ni el ocupa, sino el propietario que va a perder sus ahorros, sus derechos y su propiedad. La reforma lo deja claro. En los casos de los números primero, segundo, cuarto y séptimo del apartado 1 del artículo 250, no se admitirán las demandas que pretendan la recuperación de la posesión de una finca en que no se especifique si el inmueble objeto de las mismas constituye vivienda habitual de la persona ocupante, que esto me parece una tontería, me da igual si suele ser su domicilio, si estás ocupando. B, si concurre en la parte demandante la condición de gran tenedora de vivienda. Insisto, gran tenedor es alguien con más de 5 propiedades. No penséis que va a ser un gran fondo capital, un fondo buitre, que independientemente de todo tampoco me parece bien ocuparles a ellos. Es decir, que la exigencia burocrática no afecta solo a los grandes tenedores de inmuebles, pero insisto, gran tenedor, 5 propiedades. La enmienda añade, en el caso de indicarse que no se tiene la condición de gran tenedor, a efectos de corroborar tal extremo, se deberá adjuntar a la demanda certificación del registro de la propiedad en el que conste en la relación de propiedades a nombre de la parte actora. Y si la parte demandante tiene la condición de gran tenedor, si la parte demandada se encuentra o no en situación de vulnerabilidad económica, que luego veremos que es una persona vulnerable para este gobierno. Es más, para acreditar la concurrencia o no de vulnerabilidad económica, se deberá aportar el documento acreditativo de vigencia no superior a 3 meses emitido previo consentimiento de la persona ocupante de la vivienda, que perfectamente puede no concederte esa autorización, por los servicios de las administraciones autonómicas y locales competentes en materia de vivienda, asistencia social, etc. En el último requisito también podrá cumplirse mediante la declaración responsable emitida por la parte actora de que ha acudido a los servicios indicados anteriormente en un plazo máximo de 5 meses de antelación a la presentación de la demanda, sin que hubiera sido atendida o se hubieran indicado los trámites correspondientes en el plazo de 2 meses desde que presentó la solicitud, junto con justificante acreditativo de la misma. Segundo, el documento acreditativo de los servicios competentes que indiquen que la persona ocupante no consiente expresamente el estudio de su situación económica en los términos previstos en la legislación y normativa autonómica en materia de vivienda. Es decir, hasta 5 meses de espera adicional a todo el resto de trámites y esperas. 5 meses en los que si tú dependes de esa renta para vivir, vas a tener que buscarte la vida. ¿Y qué entiende este gobierno por estas personas que están en situación de vulnerabilidad? El gobierno impedirá echar ocupas que ganen 1.800 euros al mes y deban el 30% en alquiler y suministros. Como podemos ver, no son personas en situación de vulnerabilidad o no lo son en la idea que hay en el imaginario popular, que es de lo que se están valiendo para sacar adelante esta ley. Y ya para finalizar, el gobierno ha desoído 17 veces las peticiones de auxilio de las víctimas de la ocupación. La plataforma de afectados por la ocupación lamenta que el gobierno no le haya escuchado para mejorar la ley de vivienda. Es decir, que es una ley que sale adelante sin escuchar a los agentes sociales, solo escuchando a su nicho de votantes, que son los ocupas. ¿A quién va a votar un ocupa? Es muy fácil la respuesta.